Comenzar. Tienen ahí la guía a la mano, ¿no? El objetivo de que tengan ese trabajo es para que vayan escribiendo junto conmigo la información que vamos a estar platicando, aprendiendo y evitar pasar mucho tiempo eh, escribiendo algunos otros textos. Permítanme. Aquí está. Ok, este es el nuevo tema y es de hecho este nuevo tema que es para nosotros aquí a nivel clase. Este tema nuevo es un tema que va a abarcar dentro de su examen departamental que va a ser la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana ustedes van a tener un examen departamental. Un día antes les voy a explicar cómo es la dinámica del trabajo, pero este tema es importante que lo asimilen, lo conozcan y sepan manejarlo, porque no solamente es para el propio examen departamental, sino que es fundamento para todo lo que vamos a ver de contabilidad de aquí hasta que se acabe el semestre, ¿sí? Entonces, tiene por nombre la cuenta, los movimientos y el saldo. Vamos a conocer mucho de la mecánica de cómo se registra la contabilidad de las operaciones económicas que hace la empresa, ¿no? Entonces, mientras yo escribo, si yo resalto algo, si yo en esta guía coloco un color en especial, ten por seguro que esa es información importante que la vas a ocupar para tu examen. Así que sigue conmigo en la lectura y vamos a llenar esta guía que tiene aquí. Este es el tema de la cuenta y vamos a aprender acerca de eso. La cuenta dentro de la contabilidad. Vamos a ver qué es. Dice, para poder conocer los valores, estoy leyendo el primer párrafo, los valores con los cuales se formula la información financiera, es preciso llevar registros especiales para controlar en ellos los aumentos y disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos del activo, pasivo y capital. Y estos conceptos, estos específicamente, los que tenemos aquí, más adelante vamos a detallarlos específicamente, pero por el momento lo que tenemos que aprender en estos días es que las cuentas, básicamente es esto, el registro especial para controlar lo que son los aumentos y disminuciones dentro de las operaciones, ¿no? Dentro de las operaciones que se hacen dentro del negocio. Para eso son las cuentas, un registro especial para controlar esos movimientos que hay, tanto pueden ser mayores, menores, básicamente ganar dinero o gastar dinero, pero todo ese tipo de operaciones tienen que registrarse en las cuentas contables, lo que vamos a ir aprendiendo. Vamos a definir qué es cuenta y escriban junto conmigo, por favor, ahí lo que tengan. Cuenta la vamos a definir como el registro donde se controla ordenadamente las variaciones que producen las operaciones realizadas en los diferentes conceptos de A, C, perdón, P y C. Lo voy a dejar abreviado. Cuando escriba A, nos referimos a activo. Cuando escriba P, nos referimos a pasivo. Y con C, nos referimos a capital. Una cuenta es eso, es el registro donde se controla ordenadamente esas variaciones que ocurren dentro de todas las cuentas u operaciones que trabaja la empresa, ¿no? En su momento, ¿sí? Y cada cuenta tiene un nombre de cuenta, es decir, la cuenta en sí, ahorita vamos a ver cómo es su estructura. De hecho, ahí la pueden ver en la guía, es como una T grande que vamos a trabajar más adelante, pero cada una de estas cuentas tiene un nombre en particular. Y dice lo siguiente acerca de ello, el nombre que se asigne a la cuenta debe dar una idea clara, y esto vamos a recalcarlo, debe dar una idea clara y precisa del valor y concepto que se controla, ¿sí? Es muy importante que en contabilidad
las cuentas que se manejen en el catálogo de cuentas y para registrar las operaciones tengan sentido y que sean tan sencillas de entenderlas que hasta un niño de secundario, de primaria, pueda identificar qué cuenta va a usar para cada operación. Aquí dice un ejemplo. Por ejemplo, la cuenta que controla el dinero en efectivo se le llama caja. A la que controla los documentos a favor de la empresa se le llaman o denominan documentos por cobrar. Y así según lo que se trabaje, ¿no? Eso. Ustedes bien saben, voy a quitar esta pantalla, lo que tenemos aquí, que tiene una tarea muy importante para el segundo parcial, que es llave para poder hacer el examen. Y es esto, memorizar el catálogo de cuentas, ¿sí? Esto, les recuerdo, su tarea para el segundo parcial es memorizar el catálogo de cuentas, que básicamente son los conceptos en el orden en que se presentan. No necesitas memorizar el número, pero sí la definición. Recuerda que tienes que hacer eso. Y justamente en este tema estamos conociendo estas cuentas. En la guía menciona que una cuenta sirve para poder llevar el control de los aumentos o disminuciones que algunas operaciones en el negocio llegan a tener, ¿sí? Y por nombre de cuenta acabamos de identificar que la cuenta que manejemos para registrar esas variaciones de si aumenta o baja dicha operación tiene que ser de una manera tan fácil y rápida de identificar que ayude a entender de qué operación se trata. Por eso estoy aquí dentro del catálogo de cuentas para mostrarles cuáles son todos estos ejemplos de las cuentas que existen dentro de contabilidad. Y este es un catálogo sencillo que muestra las cuentas más básicas para la contabilidad financiera, pero existen muchas otras cuentas y sin hablar de las subcuentas que puede haber, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera sección tenemos las cuentas que forman el activo, ¿sí? Cuentas de activo. Y como subdivisión se llaman de circulante, cuentas de activo circulante, porque más adelante vamos a ver eso, pero el circulante se refiere a esas operaciones que yo le puedo sacar muy rápido dinero, ¿sí? Por ejemplo, fondo fijo de caja se refiere al efectivo que yo tengo literalmente en una caja de metal con llave. Y ahí puedo sacar billetes, monedas y lo que sea que guarde ahí dentro de esa caja, ¿sí? La segunda cuenta de activo es la de bancos, porque en bancos representa todo ese dinero que yo tengo, pero guardado en el banco, en la institución bancaria. Entonces, pregunta, ¿de dónde será más rápido obtener dinero? ¿De una caja de metal o de una institución bancaria? Pues si la De caja de una mercado caja. es en tu casa, puede Obviamente, ser. sí, como bien dices, ¿no? Si está aislado a un lado de ti la caja de metal, pues obviamente de ahí lo vas a sacar, ¿no? Literalmente si estás dentro del banco, pues en el banco, ¿no? Porque no tienes la caja a la mano. Pero la idea de tener dinero en efectivo es más rápido desde caja, porque de ahí nomás abres la caja y sacas el dinero. Y de bancos tienes que hacer fila, tienes que pedir la operación o hacer transferencia, en fin, una serie de cosas para obtenerlos. Eh, Inversiones temporales también es una cuenta donde se puede obtener ingreso, pero esta tienes que invertir para poder obtener una ganancia. Y para poder tener una ganancia a base de una inversión, ¿qué tienes que hacer? El número uno, entregar dinero, ¿no? Porque si no inviertes, pues no ganas. Pero aparte de eso, tienes que esperar, ¿sí? Y las inversiones pueden ser de 30 días, 6 meses, un año, en fin, lo que sea. Y bueno, no es tan rápido, ¿no? Adquirir dinero de esa parte. Otra cuenta es clientes. ¿Tú qué crees que vamos a registrar en la cuenta de clientes si hablamos de dinero, ¿no? Porque obviamente la contabilidad, la información financiera, todo es monetario, todo es acerca de dinero. Entonces, ¿qué iré a registrar yo en la cuenta de clientes? Según lo que sepas y con la pura idea de que dice ahí clientes. Incluso puedes utilizar la misma la palabra clientes para darle una definición. Pues no tiene que ver, por ejemplo, con lo que el cliente te debe, a lo mejor pues sí, lo que te deben los clientes.
Así, efectivamente, con esas palabras que dijiste, es el registro de la deuda que tiene el cliente con nosotros. Si el cliente no me debe, no voy a usar la cuenta. Pero si el cliente me debe, ahí voy a escribir yo cuánto me debe. Y entonces, en esa cuenta, yo voy a registrar cuando me pague dinero o cuando me deba más dinero, en fin, todo lo que tenga que ver con ese cliente. Y bueno, está en este lugar, en el lugar número 5, bueno, es uno, 2, 3, 4, en el lugar número 4, clientes, porque es un poquito más difícil obtener dinero de un cliente. A diferencia de la caja que está en una, literalmente en una caja de metal, a diferencia de un banco o a diferencia de una inversión temporal, a veces cobrar dinero de un cliente es un poco más complicado, porque existen los clientes morosos, porque el cliente se puede hacer de la vista gorda, porque el cliente puede perder su dinero y no pagarte, en fin, un sinfín de situaciones donde solo existe el derecho de cobrar, pero al cliente le puede pasar algo que no te pague, ¿sí? Lo mismo con documentos por cobrar o deudores diversos. Son también otras personas que les puedes cobrar dinero por algo que pasó, pero no necesariamente porque le vendiste mercancía, sino porque te pidieron prestado y te firmaron un pagaré, entonces tú le puedes cobrar después ese dinero. El IVA acreditable, en fin, muchas de estas cuentas tienen que reflejar sencillamente las operaciones que van a intervenir en esa cuenta. Por ejemplo, más abajo, en la cuenta de activo no circulante, es el más grande esto. Tenemos terrenos, edificios y, en fin, una serie de cuentas de esta categoría. ¿Tú qué irás a registrar en lo que es la cuenta de equipo de cómputo? ¿Qué registrarías ahí? ¿La compra de mercancía? ¿El pago de un cliente? No tiene que ver con el valor del equipo. Se puede, ¿Mm? pues, yo siento que en un equipo de cómputo, pues se puede ahí poner, por ejemplo, lo vimos en lo de los usuarios, creo, o los documentos. Todos los productos que puedes llegar a obtener, los que vendiste, las ganancias y todo, tener un control ahí. Un control, sí. ¿Específicamente de quién? De los equipos, ¿sí? Esas palabras que dijiste están en lo correcto. Llevas un control, pero específicamente de lo que es cómputo, ya sea un monitor, un teclado, una impresora, un escáner, un sistema de computación, no sé, lo que sea que tenga que ver con computadoras. Vas a utilizar esa cuenta para meter los registros contables ahí. En esta cuenta no es conveniente que yo meta cosas como autos o mercancía o clientes porque no tiene nada que ver. La palabra equipo de cómputo hace referencia a que solamente voy a registrar operaciones que tengan que ver con computadoras, sistemas electrónicos de computación, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con computadoras. ¿Qué tal equipo de transporte? ¿Qué registrarías tú en equipo de transporte? O A sea, ver, cualquiera. no, creo que no estoy entendiendo, maestro. ¿A qué se refiere con el activo no circulante? Pues en general. Que Eso no lo es vamos a ver más directamente dinero. adelante. Pero Eso pues lo es vamos que a ver no más capto adelante. simplemente. eh, pero rápidamente te puedo decir que activos circulantes son las cuentas que puedes sacarle dinero rápidamente, ¿sí? Como estas que tenemos aquí, o algún servicio. Y activo no circulante es lo que usas para poder hacer el trabajo en empresa. Es decir, Profe, también al activo no circulante se le conoce como activo fijo, ¿no? exacto, sí. Entonces, las cuentas que tenemos Ah, ok. son para usarse en la empresa, no para venderse ni cobrar. Yo voy a usar un terreno, voy a usar un edificio, voy a usar mobiliario de oficina, voy a usar el transporte, y aquí en transporte yo debo de meter todo lo que tenga que ver con autos, motocicletas, pick-up, el carro del jefe, el carro de quien sea, del negocio, meterlo ahí porque es un transporte, ¿no? Lo que voy a ocupar. Lo mismo según lo que estemos viendo en cada cuenta, ¿sí? Por el contrario, las cuentas de pasivo reflejan lo que es una deuda o una obligación que tiene la empresa con alguien más. Por ejemplo, proveedores es la más común porque, por lo general, la empresa le debe al proveedor. ¿A razón de qué le debe? ¿Qué le deberá a un proveedor?
Pues la palabra lo dice, ¿no? De lo que le entrega el proveedor, que puede ser un producto o un servicio. Ujú. Específicamente, aquí les vamos a llamar mercancías. La mercancía que yo le compro a mi proveedor es la que voy a registrar ahí. ¿Sí? Aunque puedo deber también a otras personas, no por mercancías o productos, sino porque me dan dinero, entonces les firmo un documento, un pagaré, y eso entra entre los documentos por pagar. O porque debo alguna otra cosa. Aquí voy a colocar el IVA también y otras cosas. Solamente le estoy dando la idea de que estos conceptos tienen que por lo menos despertar un poquito en tu mente la idea principal de qué o para qué vas a usar esas cuentas. Yo en proveedores tengo que colocar las deudas que yo tengo con mi proveedor por haberme vendido mercancía o productos para la empresa. No voy a poner ahí lo que es la compra de un auto o la compra de una computadora porque no va ahí. Eso va en otra sección que es acá. Equipo de cómputo o equipo de transporte. ¿Sí? Lo que tenemos aquí. Entonces, hay muchos tipos de cuentas y por eso es importante que, pues, número uno, las vayan leyendo, memorizando y tratando de entender. Y conforme avancemos en el curso, irán notando las diferencias de cada uno. Vamos a regresar a la guía. Aquí en la guía ya comenzamos a ver un poquito más acerca de las características de la cuenta. Tiene dos características la cuenta. Cuando yo abro una cuenta tiene que ser pues de dos formas, ¿no? Una palabra es lacónica y significa que el título o nombre sea conciso, no es costo, es corto aquí. Escribí mal. Corto, ¿sí? Profe, ¿ese archivo dónde lo puso? Está en Civea. Lo puedes Ah, descargar y aparece como guía número 2. Creo que aparece como ok, guía. gracias. Ujú. La palabra lacónica significa corto, conciso y básicamente así tiene que ser cada cuenta que abre uno en contabilidad. Como vieron en el catálogo anterior, pues muchas de esas cuentas solamente tienen una palabra como clientes, bancos, inventarios y así como otras, ¿no? Como acreedores. Tienen que ser cortos para que no sea difícil de identificarlos. Y la segunda característica es que tiene que ser reveladora. Quiere decir, como dice ahí, que indica claramente qué tipo de operación se registra. ¿Sí? Con estas dos características es que vamos a ir abriendo las cuentas dentro de nuestras operaciones. Y bueno, conforme se van desarrollando más cuentas, algunas tienen nombres más largos porque ayudan a especificar bien la operación que se ve. Pero de manera general deberían de ser con estas dos características. Lacónica, que significa que sea conciso, corto y breve, y reveladora, que indique claramente el tipo de operación que se va a registrar ahí. Y hay muchos tipos de cuentas, con lo cual vamos a llenar la siguiente clasificación. Hay tres tipos de cuentas principales, ¿sí? Número 1, número 2, aquí está, y número 3. Y básicamente se dividen de la siguiente forma. El primer tipo de cuentas que van a conocer son las cuentas de balance. ¿Sí? Así de sencillo se llaman este tipo de cuentas. Y como ahí dice, son las que aparecen en el estado financiero, balance general. En este caso, perdón, en este grupo están las cuentas de activo, pasivo y capital. Todas las cuentas de activo, pasivo y capital se llaman o pertenecen al grupo de balance. ¿Sí? Si yo me regreso al catálogo de cuentas que mencionaba ahorita, toda esta sección de activo circulante, de activo no circulante, toda esta sección de pasivo, toda esta sección de capital, son cuentas de balance. ¿Sí? Lo que tenemos hasta ahorita. Y se subdividen en las tres cuentas principales. Básicamente es esto que acabamos de comentar. Cuentas de activo. También tenemos cuentas de activo. Y por último, como les mostré en el catálogo, hay cuentas de capital. Cada una de estas se caracteriza por lo siguiente. Dice ahí, cuentas de activo son aquellas que controlan los bienes y derechos a favor de la empresa. ¿Sí?
Todas estas cuentas del catálogo, otra vez me voy a regresar al catálogo. En el activo, tanto circulante como no circulante, esta sección que está aquí, se le reconocen como dos palabras claves: bienes y derechos de la empresa. La empresa, el negocio, estas cuentas representan un bien o un derecho a su favor para la empresa. Por ejemplo, el dinero en su banco. Es un derecho tener dinero en tu banco, ¿sí? Y lo puedes administrar y mover como tú quieres. Clientes. Clientes es un derecho cobrarle a los clientes porque tú le vendiste algo y ahora en el futuro o pasando los días tienes el derecho de cobrarle. IVA acreditable, lo vamos a ver más adelante, pero es ese IVA que tú pagas cada vez que haces un gasto y por lo tanto tienes el derecho de restártelo. Es un derecho el IVA acreditable. El inventario, es decir, la mercancía que tú tienes en tu empresa. Es un derecho tenerla, es un bien que te pertenece a ti y lo puedes vender. Papelería y útil es mercancía que te va a ayudar en todo el trabajo administrativo y es básicamente un bien para la empresa. Propaganda y publicidad también es un bien para la empresa, te ayuda a vender, a pues, tener publicidad, vaya, ¿no? Para poder vender. Y así otras cuentas como rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado. Se llaman pagados por anticipado porque tú diste dinero de antemano con el derecho de recibir un servicio a cambio, ¿sí? Por eso estas cuentas se entran dentro de este activo porque es un derecho pagarlas de antemano, perdón, tú las pagas de antemano y tienes un derecho de recibir ese servicio a cambio. Estos básicamente son bienes porque son recursos tangibles y hablábamos la clase anterior que por recursos tangibles son esos bienes que tú puedes tocar, ¿sí? Y manejar dentro de la empresa. El terreno es un bien, el edificio es un bien. Todo esto es a favor de la empresa. Es de la empresa y lo puede usar, ¿sí? Una característica de los gastos de instalación y los gastos de organización es que son gastos precisamente que uno, vaya, también paga de antemano para poder hacer lo que pagaste. En este caso, hacer instalaciones dentro de la empresa o hacer trabajos de organización dentro de la empresa, ¿sí? Pero sea cual sea, cualquier tipo de estas cuentas son un bien para la empresa, ¿sí? Estas son en su mayoría las cuentas de activo. Y se le llama activo porque es un bien y un derecho para la empresa. Aquí estamos en la guía. Voy a recalcar estas dos palabras claves, que de hecho eso es lo que tienen que memorizar en todo este curso. Las cuentas de activo son bienes y derechos de la empresa. Por el lado contrario, el pasivo, obviamente, si estamos hablando de contrapartida, del otro lado de la moneda, el pasivo son todas esas deudas y obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Con terceros. Regresando al catálogo de cuentas, ahí puedes ver en el catálogo que, por ejemplo, proveedores, ya hablábamos que es esa empresa que le debes la mercancía o los productos que compras. Es decir, ahora tú tienes la obligación de pagar esa mercancía. Te la venden a crédito, pero en el futuro tienes que pagarla. También documentos por pagar, o IVA por pagar, o impuestos por pagar. El hecho de que diga por pagar, creo que ya te da una idea de que la empresa tiene la obligación de pagar esa mercancía, ¿no? De la cual estamos hablando. Pero también hay cuentas como rentas e intereses cobrados por anticipado, a diferencia de la palabra pagados por anticipado aquí. Que básicamente estas cuentas son las que la empresa le cobra de antemano al cliente con el fin de darle un servicio. Y por el hecho de haberle cobrado al cliente de antemano, ahora la empresa está obligada a responderle. Por eso es que está dentro de la cuenta de pasivo, porque la empresa tiene una obligación de responder por eso que cobró anticipadamente. Y así vas a encontrar distintos tipos de cuentas aquí en este catálogo. Por último, dentro de las cuentas de balance están las cuentas de capital, que son las que controlan las utilidades o las pérdidas del negocio, ¿sí? Eso es un poco más sencillo porque aquí se refleja simplemente lo que ha ganado la empresa o lo que ha perdido según pues le haya ido, ¿no? En el año.
Entonces, las cuentas de capital reflejan utilidades y pérdidas de los ejercicios. Puede ser del ejercicio en el que está o en ejercicios anteriores. Pero básicamente con esto nos damos cuenta en las cuentas de capital si le ha ido bien o le ha ido mal a la empresa en cuanto a su estado fiscal. ¿Sí? Financiero, lo que ha hecho, lo que está aquí. Entonces tenemos este tipo de cuentas. La primera clasificación son cuentas de balance, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo se trabajan estas cuentas. La segunda clasificación son las cuentas de resultados. Aquí debí de ponerle cuentas también. Cuentas de balance. Y la segunda clasificación, las cuentas de resultado. Menciona aquí que son las que aparecen en el estado financiero, estado de resultados. En este grupo están las cuentas de egresos, que les decimos gastos, y los ingresos. Entonces no debería estar aquí. Entonces definimos estos dos tipos de cuenta. Primero, las cuentas de egreso. Son las que controlan los gastos que se generan en la empresa en un periodo determinado de fecha A fecha B. Y el otro tipo de cuentas son las cuentas de ingresos. Por el otro lado, son las cuentas que controlan las entradas económicas de dinero. Vamos a recalcar esta frase, ¿no? Porque es importante para entenderle. Una recalca las entradas económicas de dinero por las operaciones que desarrolla la empresa, también de un periodo A, periodo B, pero la otra controla los gastos, ¿sí? Y si nos regresamos al catálogo, ¿sí? Porque nos vamos a regresar al catálogo, que sienten que estoy moviendo muy rápido la pantalla, ¿o todo bien? Ok. Si nos regresamos al catálogo de cuentas, precisamente en estas cuentas de resultado, aquí les llama de resultado acreedora, estas cuentas deben de reflejar los ingresos que obtiene la empresa por las actividades que hace. Por ejemplo, ventas, ¿qué voy a registrar ahí? Las ventas. Las ventas. Lo que se vendió. Un punto extra para quien dijo eso, las ventas. Pues sí, en ventas voy a registrar las ventas, ¿no? Todos los ingresos que haya tenido. Aunque depende de la empresa, los ingresos se pueden llamar ventas, honorarios, arrendamientos o productos, pero eso ya es otro tema. Pero aquí en general lo vamos a llamar ventas. Y también se encuentran rebajas sobre compras o devoluciones sobre compras. Es decir, cuando a mí me dan un descuento como empresa, eso es un ingreso para mí. O productos financieros. Esta cuenta la vamos a emplear mucho cuando ganemos dinero por intereses, ya sea que sean en documentos que cobramos o porque el banco nos dé intereses. Pero lo vamos a ver más adelante. Básicamente todas las de este grupito son las que generan ingresos, dinero para la empresa, ¿sí? Y el otro grupito de las cuentas deudoras implican esas cuentas que son gastos para la empresa. Compras, por ejemplo, obviamente es un gasto para la empresa, pero que se tiene que hacer porque si no compras mercancía, pues obviamente no vas a vender mercancía y no vas a tener ventas al final del periodo. Entonces se tiene que hacer. Gastos de compra son gastos que tienes que hacer muchas veces por comprar mercancía. Estos gastos de compra pueden ser fletes, acarreos, transportes extra que tuviste que pagar para que te llegara la mercancía, en fin, una serie de cosas. También hay devoluciones sobre ventas o devoluciones sobre ventas. En este caso es los descuentos que nosotros hacemos a los clientes pues para que nos compren, ¿no? A veces tenemos que bajarle tantito el precio a la venta para que se lo lleven. Entonces, eso es un gasto para nosotros. Y pues existen también gastos de administración, de venta, financieros y otros gastos. Así como otros productos que no lo mencioné, pero aquí andan. Estas cuentas, en este grupo en particular, de resultado deudora, reflejan esos gastos que se tienen que hacer en empresa y básicamente es soltar dinero. Cuando tú sueltas dinero y lo pagas, es un gasto, ¿sí? Porque a diferencia del pasivo, solamente quiero hacer esta diferencia. A diferencia del pasivo, no necesariamente tienes que desembolsar dinero para tener un pasivo, porque puede ser que estés pidiendo dinero precisamente y firmes un pagaré
y eso es un documento por pagar. O que compres mercancía a crédito y no la pagues en su momento, así que eso la quedas a deber, y por eso menciono que un pasivo no necesariamente tengas que soltar dinero para abrir una cuenta de esas. Pero aquí en las de resultado probablemente sí. Entonces es una breve explicación de lo que son todas estas cuentas que hablamos de los tipos de cuentas aquí en contabilidad. Hay un tercer tipo de cuentas, pero estas no les compete todavía en este semestre, que es algo más especial, pero son las cuentas especiales. Como dice, son las que controlan movimientos u operaciones especiales, no muy comunes en el ejercicio de la empresa o en los movimientos de la empresa. Este tipo de cuentas son cuentas de puente. Eso lo van a ver en contabilidad 2, me parece. Bueno, si es que llevan contabilidad 2, quizás nomás se queden con contabilidad 1. Hay cuentas de orden y hay cuentas complementarias. Básicamente dice cada uno de ellos en su definición. No las voy a leer porque no son del tema aquí, solamente ahí está la información. Probablemente en un examen sí te podía preguntar qué tipo de cuentas especiales existen y nomás me dices el nombre, pero no hay necesidad de hablar a fondo cada una de ellas porque no es el tema que tenemos. Ya se va a acabar esta primera sesión, así que voy a cerrar esto y volvemos a entrar. No sin antes de que se vayan, voy a tomar lista. Aquí está la primera. Profe, yo no pude prender mi cámara esta clase. Haz de apagar la Daniel. cámara, ¿qué no? Daniel. Bueno, ya está. De todas maneras ya obtuve la captura de pantalla. Volvemos a entrar para ver la última sección de esta guía.